Buen día a todos. Hoy vamos a continuar con el tema que abordamos la clase pasada, que es solicitación por flexión en régimen elástico. Y en particular vamos a hablar de este tema que es el núcleo central. Para hablar un poco de eso quisiera hacer un breve repaso en el cual ustedes participen un poco, así lo hacemos más divertido o menos aburrido. Si ustedes recuerdan, la clase pasada estudiamos en el último ejercicio que hicimos, que de hecho hice yo, sobre esta sección, una flexión compuesta oblicua. ¿Qué significa eso? Flexión compuesta oblicua. ¿Qué tengo? Tracción, flexión y flexión oblicua, o sea, no recta. Claro, tengo flexión en los dos ejes y un esfuerzo normal, que puede ser tracción o compresión. A priori tracción, pero puede ser cualquiera. Bien, habíamos sobre esta misma sección, con esa solicitación, habíamos planteado los diagramas de tensiones parciales, habíamos determinado la línea de fuerza total, habíamos planteado la línea neutra total y obtuvimos un diagrama de tensiones totales. También habíamos obtenido el centro de presión. ¿Y qué era el centro de presión? Dicho en criollo para que lo entendamos todos. ¿Alguien? ¿El centro de presión? ¿Se acuerdan qué era? El punto donde aplicando el esfuerzo normal te daba el mismo momento que había aplicado. Claro, o sea, si yo tengo que elegir un punto de la sección tal que si aplico el esfuerzo normal que tengo en ese punto, me genera todos los momentos que tenía. Solo con ese esfuerzo normal genero toda la solicitación que tenía en la sección. Muy bien, y ahora, si yo quiero pensar un poco cuál era la relación entre la posición de mi centro de presión y mi línea neutra. ¿Está bien? Relación entre centro de presión y línea neutra. ¿Qué sabía? Por ejemplo, si yo tengo a mi centro de presión aplicado por esta zona, supongamos. Yo sabía que mi línea neutra iba a pasar por ¿dónde? Cuadrante opuesto. Por el cuadrante opuesto. O sea, si tengo aplicado acá, cerca de estos 3 centímetros, la línea neutra va a ser algo como esto. Como esto. Algo así. Por el cuadrante opuesto. Podría ser lo mismo si está acá el centro de presión, la línea neutra pasaría por este cuadrante y así con todos los demás. Bien, y además, si yo tengo un centro de presión muy cerca del baricentro, ¿qué es lo que pasa? Tengo el centro de presión muy cerca del baricentro, casi en el baricentro. ¿Ese caso qué es? ¿Cómo? Esfuerzo normal puro. Claro, en ese caso estoy con una excentricidad muy pequeña, entonces gana ampliamente la tensión que me genera el esfuerzo normal, entonces es casi esfuerzo normal puro. Ahora, la línea neutra en ese caso, ¿por dónde pasa? El impropio. Por el impropio, porque mi diagrama de tensiones es constante, entonces esa pendiente es nula, entonces se me aleja un montón la línea neutra. Si yo en cambio tengo el centro de presiones muy lejos, vamos a ir a un caso extremo, digamos, si tengo una carguita chiquita aplicada a 10 kilómetros de esta sección, tengo un brazo de palanca enorme, entonces, ¿qué pasa? Tengo casi flexión pura, ¿de acuerdo? Sin esfuerzo normal, en un extremo. Entonces, en ese caso, la línea neutra, ¿por dónde pasa? Por el baricentro. Por el baricentro, muy bien. Ahora, estamos de acuerdo que si pasamos de un caso extremo que era esfuerzo, ya empezamos mal, esfuerzo normal puro, bueno, esa línea que está ahí no debería estar, a otro caso extremo, que es todo flexión, va a haber algunos estadios intermedios en los cuales voy a tener un diagrama más o menos de esta forma, pero, o sea, voy a tener un intermedio entre este y este, pero voy a tener tensiones todas de un solo signo. ¿Ok? Entonces,
me interesaría conocer en qué puntos entre el baricentro y el impropio aplico el centro de presión para obtener tensiones de un solo signo. ¿Está bien? Y eso lo hago a partir de determinar el núcleo central. Entonces, a partir de esta idea que les di, ¿quién me puede dar una definición de vuelta en criollo de qué es el núcleo central? Que lo entendamos todos. Y si está mal, no pasa nada. Que los puntos tomados como centro de presión generan tensiones de un solo signo. Exactamente. Yo voy a determinar para esta sección en particular, en este ejercicio, voy a determinar todos los puntos tales que si son tomados como centro de presión, generan tensiones de un solo signo. Eso me interesa para algunos materiales en particular, particularmente como por ejemplo si yo tengo esta sección hecha de, por ejemplo, hormigón, que es el caso más típico que van a ver, que el hormigón consideramos que casi no aguanta tensiones de tracción, quiero que esté todo comprimido, entonces me interesa saber dónde aplico mi esfuerzo normal para que me genere tensiones de un solo signo. ¿Está bien? Es algo, viene por ahí el asunto. Si tengo un problema de... Bien, entonces, con este pequeño repaso vamos a ir usando cada uno de estos conceptitos para determinar la posición o la ubicación del núcleo central. Entonces, estos son los datos del problema que tenemos. Conocemos todas las variables de la sección, todas las dimensiones de la sección, y a partir de eso obtuvimos los momentos de inercia, el área y demás. Y queremos entonces determinar el núcleo central. Para determinar el núcleo central dijimos que tenemos que hallar todos los puntos que me generan tensión del mismo signo. ¿Y cómo sé eso? Bueno, eso lo sé a partir de mi ecuación de tensiones totales. Que si recuerdan, tenemos un término que corresponde al esfuerzo normal y un término que corresponde a las tensiones generadas por mi momento en I y a un término que corresponde a las tensiones normales generadas por mi momento en Z. Habíamos visto en la clase pasada que este signo menos podía salir, no me lo tenía que acordar de memoria, si yo planteaba un momento positivo, iba en I positivas, veía que eso me daba tensiones negativas, entonces aparecía el menos. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Ahora, si mal no recuerdo, Felipe había dado otra forma de expresar esta ecuación, que es esta que mostramos acá, en la cual, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la diferencia entre esta ecuación y esta ecuación? Estamos reemplazando los momentos flexores por la excentricidad, por la normal. Exactamente. Lo que estoy haciendo es representar el caso en que yo utilizo el centro de presión, el punto que me genera todos los esfuerzos que tengo en la sección. Entonces, represento el centro de presión a partir de su excentricidad en Z y su excentricidad en I, y digo que el momento en I es la normal por la excentricidad en Z del centro de presión, y el momento en Z es menos la normal por la excentricidad en I del centro de presión. Y eso lo igual a 0, ¿para qué? Para obtener líneas neutras, ¿no? Si tengo tensión igual a 0, entonces línea neutra. Bien. Ahora vamos al caso para hablar de algo bastante fácil, entre comillas, y avanzar con todo esto, en que tenemos un centro de presión que pertenece al eje Z. Si el centro de presión pertenece al eje Z, dentro de esta ecuación, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cuánto vale la excentricidad en I? 0. 0, muy bien. Entonces, sabemos que la excentricidad en I vale 0. Y tenemos la sección y decimos, bueno, agarro un centro de presión, cualquiera, perteneciente al eje Z, y veo qué línea neutra me arroja ese centro de presión. Entonces, ¿qué se nos ocurre? En primer lugar, con lo que vimos antes, ese es el centro de presión. ¿Qué línea neutra va a tener asociada? Va a estar en el cuadrante opuesto, como dijo Facundo, creo. Entonces, va a estar por esta zona de arriba. Ahora, esto es medio cualitativo lo que digo, pero es para que se entienda. Podemos ver que está bastante cerca del baricentro, el centro de presión. Bastante cerca, ¿no? Todo muy cualitativo. Entonces, si está bastante cerca del baricentro, ¿dónde va a estar la línea neutra? ¿Cerca del baricentro o lejos del baricentro? Es más parecido al caso de
axil puro o de flexión pura? De axil puro, ¿no? Es más fácil, es más parecido al caso de axil puro. Entonces la línea neutra efectivamente va a estar relativamente lejos del baricentro. Ahora bien, este centro de presión me genera tensiones ¿de qué tipo en la sección? Si tengo esa línea neutra que estoy dibujando ahí, ¿tengo tensiones de dos signos o de un solo signo? Un solo signo. De un solo signo. Entonces el centro de presión 1 pertenece al núcleo central. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo podría irme un poco más para abajo, podría seguir bajando un poco, y cualquier línea neutra que aparezca por acá va a seguir perteneciendo al núcleo central. En particular, si encuentro un centro de presión 2 que me arroja esta línea neutra 2, que justo coincide con la fibra superior de mi perfil, voy a estar en un extremo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo solo una fibra, que es esa donde pasa la línea neutra 2, que tiene tensiones nulas, y todo el resto de la sección va a tener tensiones de un solo signo. Es el caso justo extremo. ¿Ok? Si yo en cambio agarro y me paso, y voy a un centro de presiones 3, ¿qué va a pasar? Me voy a ir acercando cada vez más al baricentro. Entonces obtengo una línea neutra por ahí. Y esa línea neutra me genera tensiones ¿de qué signo en la sección? ¿De uno solo o de dos? De dos, muy bien. Entonces podemos decir que el centro de presión 3 no pertenece al núcleo central. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien, además, un detallecito. Bueno, vamos a continuar un poquito. Si yo ahora agarro y podría hacer lo mismo para el otro lado. Podría determinar el centro de presiones que me genera una línea neutra que pase por las fibras inferiores. Entonces, tendría un centro de presiones 4 que me genera una línea neutra 4 coincidente con la fibra inferior. Ese centro de presiones 4 también pertenece al núcleo central. ¿Ok? Entonces, ¿qué centros de presiones en el eje Z podré tomar tales que me generen tensiones de un solo signo? Los que están entre el 2 y el 4. Claro, exactamente. Todos los puntos que están entre el 2 y el 4, cualquiera de ellos, me generan tensiones de un solo signo. En particular, el baricentro siempre me va a generar tensiones de un solo signo, porque, claro, es esfuerzo axil puro. Entonces, el esfuerzo axil puro es simplemente un diagrama de tensiones normales constante o uniforme. Entonces, me genera tensiones de un solo signo necesariamente. Y como una observación bonita, veamos que esta ecuación de acá, a partir de la cual yo obtuve la posición de la línea neutra con su coordenada en Z, vemos que no depende de la carga axil, ¿ok? Yo, sin importar cuánto valga el esfuerzo normal, voy a poder definir un centro de presión 2 como este que me genere esta línea neutra 2. Si el esfuerzo normal es positivo, negativo, de 100, de 110.000, no me importa, siempre este centro de presión 2 me va a generar esta línea neutra 2. Y eso es propio de la sección, y ya. ¿Ok? Entonces, el núcleo central depende pura y exclusivamente de la sección que estoy analizando, de la geometría de la sección. Bien. Entonces, a partir de eso, nosotros vimos que, sabiendo que CP2 me generaba, bueno, está bien, nos acordamos que teníamos un CP2 por ahí, que me generaba una línea neutra 2 por acá, y un CP4 por ahí, que me generaba una línea neutra 4 por acá. Entonces, y sabemos que todos los puntos entre CP2 y CP4 son centros de presiones tales que me generan tensiones de un solo signo pertenecientes al núcleo central. En forma general, para hallar el núcleo central, solo con hallar los vértices de este, va a ser suficiente para obtener todos los puntos del perímetro del núcleo central. Y todos los que estén adentro de ese perímetro van a pertenecer al núcleo central. Para ello vamos a tener que hacer, como hicimos con las líneas neutras 2 y 4, determinar tangentes al contorno de la sección. ¿Por qué tangentes al contorno de la sección?
¿Se les ocurre? A ver, Joaquín. Porque son el caso límite. Uy, se te escuchó muy cortado. Sí, a ver, intenta de vuelta y si no... A ver, ahí me están escribiendo por el chat. Porque son el caso límite, exactamente. Si, bueno, como en esas fibras que yo, como en esas líneas neutras que yo dibujé ahí, esas son el caso límite en el cual yo tengo una sola fibra con tensiones nulas y el resto, para la flexión asociada a esa línea neutra, voy a tener tensiones de un solo signo. Muy bien, entonces yo podría plantear algo como esto, en el cual tengo mis líneas neutras 3, que es tangente a la sección en esta zona, la línea neutra 4, que es simétrica a la 3, tangente a la sección en esta zona, y planteo una línea neutra 5, que es tangente a la sección en 2 puntos, y la línea neutra 6, que es tangente a la sección en 2 puntos. ¿Se les ocurre alguna otra que podría proponer para este perfil? Yo en realidad, a ver, voy a hacer primero una pregunta. ¿Estaría bien considerar una línea neutra así? Es tangente abajo al perfil, ¿eso es correcto? Sí, pero arriba no, y ahí te va a generar tensión. Exactamente. Perfecto. Entonces, en esta zona voy a tener tensiones de un signo distinto al resto de la sección. Entonces, esa línea neutra, por más que es tangente acá abajo, no es tangente ahí arriba, me la corta. Entonces, esa línea neutra no sirve para lo que estoy haciendo. Bien, entonces, esas son las líneas neutras que voy a considerar para estudiar o para hallar el núcleo central de esta sección. Muy bien. En particular, ¿yo qué sé? Yo sé que si tengo una línea neutra que me coincide en dirección con un eje principal de inercia, ¿cuál va a ser la línea de fuerza asociada? ¿Se entendió lo que dije? ¿Qué relación hay entre la línea neutra y la línea de fuerzas? Que son ejes conjugados. Son ejes conjugados de inercia. Bien, también sabemos que el centro de presión, o sea, la línea de fuerzas, es una línea que por dónde pasa. Por el baricentro. Por el baricentro y por el centro de presión. ¿Ok? Sí. Bien. Y en particular, si la línea neutra es un eje principal de inercia, la línea de fuerzas, ¿qué será? Otro eje principal. Otro eje principal de inercias. En los casos en los que tengo una línea neutra, entonces, como la línea neutra 1, 2, 4 o 3, no sé por qué lo dije en un orden distinto, pero bueno, que las direcciones de esas líneas neutras coinciden con las direcciones de los ejes principales de inercia, voy a tener una línea de fuerza que va a ser ortogonal a esas líneas neutras y va a coincidir con el otro eje principal de inercias. ¿Ok? Es medio un trabalenguas, pero creo que se entiende. Entonces, para la línea neutra 1 y la línea neutra 2, ¿cuál va a ser mi línea de fuerza? Perdón. De vuelta. Para mi No, línea perpendicular neutra a ellas. Ok, perfecto. Entonces va a ser el eje Z, ¿estamos de acuerdo? Si me fijo en esta imagen. Y para la línea neutra 3 y la línea neutra 4, la línea de fuerza va a ser el eje Y. Esto que está acá. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces podemos empezar a analizar qué es lo que pasa en esos casos, que son un poquito más lindos, y después vemos qué pasa con las líneas neutras 5 y 6, una vez que ya hayamos entendido un poco esto. Bien, nosotros esta era la ecuación que teníamos para determinar la posición del centro de presión asociado a una línea neutra. Habíamos dicho que esto no depende de la carga, que es lo que le dije al principio. ¿Alguien tiene dudas de eso? Me parece que es bastante claro, ¿no? En esta expresión de acá, que en realidad esto no es sigma. En realidad esto es sigma sobre n. Estamos de acuerdo que eso no depende de la carga, esa expresión de ahí, ¿ok? Esta. Bien, entonces, vamos al CP1.
El centro de presión 1 era el que tenía asociado a mi línea neutra 1, que es esa que está ahí. Y si queremos entrar en esa ecuación, para determinar la posición real del centro de presión 1. ¿Qué datos conocemos de esa ecuación? Bueno, El Z, ¿algo más? Si la línea neutra 1 tiene una dirección coincidente con un eje principal de inercia, la línea de fuerzas es el otro eje principal de inercias. O sea, la línea de fuerzas es la que pasa por el CP1, que está acá, y el baricentro, Z. Si el CP1 pasa por el baricentro, mi excentricidad de Ni del centro de presión, ¿cuánto vale? 0. Excelente. Entonces, tenemos eso, por lo que dijimos, y tenemos la posición de la línea neutra 1. Ahí, para que se entienda, porque por las dudas, H es la altura total del perfil. Uy, bueno, adelanté sin querer, no importa. Y HG es la altura al baricentro. Bueno, ahí dice HG, en el más chiquito. Bien, entonces, si entramos con estos dos datitos a la ecuación de arriba, obtenemos esto que está acá. ¿Está bien? No es muy difícil. Este término se me anula y reemplazo en el segundo término el Z y obtengo una expresión de mi excentricidad en Z del centro de presión 1. Entonces, con eso yo ya obtuve las coordenadas de mi centro de presión 1, que son estas que están acá. ¿Ok? ¿Se entendió cuál fue el procedimiento? ¿Tienen alguna duda de esto? Porque ahora lo vamos a aplicar sucesivamente para obtener todas las coordenadas de los centros de presiones. Se entendió. Bien, perfecto. Entonces, ahora podemos agarrar, plantear el centro de presión 2 y si se entendió me pueden decir cuáles sean los datos, cuáles van a ser los datos que ya conocemos de la expresión. Si quieren lo escribo de vuelta. No sé si es necesario. Por lo que lo voy escribiendo mientras me dicen. la línea neutra 2 es un EPI, por lo tanto la línea de fuerza 2 también, y pasa por el baricentro, entonces la excentricidad de I es 0. Excelente. Vemos eso. Y también conocemos la ubicación de la línea neutra 2 porque es lo que nosotros queremos hallar, que va a ser HG, con lo que había puesto yo antes, que era que esta distancia era HG. Otra vez, ahí dice HG. Reemplazamos en la ecuación de mi relación entre centro de ubicación de centro de presión y línea neutra. Y obtenemos la excentricidad en Z del centro de presiones 2. Entonces obtuvimos nuevamente las coordenadas del centro de presiones 2 solamente en función del momento de inercia, el área y una dimensión del perfil. Todo depende de las dimensiones del perfil. Podríamos hacer exactamente lo mismo. Voy a borrar esto que está acá. Total no es nada grave. Podemos hacer exactamente lo mismo para el centro de presiones 3. En este caso, ¿sabemos cuánto vale la excentricidad de Ni? No, pero es la de Z. Bien, perfecto. Sabemos que la de Z, ¿cuánto vale? 0. 0. Por lo mismo de antes, ¿está bien? No lo voy a repetir. Y también sabemos la ubicación de la línea neutra, porque es lo que estamos buscando. Y esa línea neutra va a estar ubicada si esto es B1. Uy, no sé por qué se hace sola esa línea. Esto es B1. Va a estar en B1 sobre 2. Positivo porque estoy a la izquierda y a la izquierda tenía mis I's positivos. De vuelta, entrando en la ecuación que me relaciona las excentricidades del centro de presión con las coordenadas de la línea neutra, voy a obtener una ecuación como esta, que puedo despejar la excentricidad de Ni y obtengo las coordenadas de mi centro de presión 3. ¿Ok? Ven que el procedimiento es siempre el mismo. A partir de la ecuación que me relaciona excentricidades con línea neutra, obtengo las posiciones de los centros de presión que van a ser los vértices del núcleo central. ¿Está bien? Ahora, ¿qué me faltaría? La del centro de presión es 4. ¿Y cuál va a ser el procedimiento? Bueno, va a ser exactamente el mismo.
Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Tengo una excentricidad z que va a ser 0, ¿ok? Porque la línea neutra coincide con el eje z, entonces mi línea de fuerzas coincide con el eje y. Entonces la excentricidad en z vale 0. Y tengo que la ubicación de la línea neutra es igual a B1 sobre 2, pero en este caso negativo, porque me estoy moviendo para la derecha, donde las i son negativas. Y obtengo la excentricidad en i en función de los parámetros de la sección y, por lo tanto, las coordenadas de mi centro de presión 4. Y ahora, ¿qué hacemos con los centros de presiones 5 y 6? Y para esto me voy a detener un poquito. Quiero moverlos a ustedes. Y quiero ir escribiendo algo. De mientras, si alguien tiene alguna idea de qué puedo hacer con eso, porque ¿qué pasaba con los centros de presiones 5 y 6? Definir rectas, puntos por los cuales pasan esas rectas. Exactamente. Lo que dice Gonzalo es que yo puedo conocer dos puntos por los cuales pasan esas líneas neutras. Entonces, a partir de conocer esos puntos, podría llegar a definir la ubicación de mi centro de presión. ¿Por qué es más difícil determinar la ubicación de mi centro de presión en la línea neutra 5 que en la línea neutra 3, o en la 2, o en la 1, o en la 4? ¿Alguien? Porque no conocemos la línea de fuerza. Porque no conocemos la línea de fuerza, entonces nos falta el dato. Nos falta el dato ese que nosotros cancelábamos antes, que era que, por ejemplo, para el CP4, excentricidad en Z era igual a 0. Eso ahora no lo podemos hacer, porque la línea neutra 5 se corresponde con una flexión compuesta oblicua. Entonces, mi centro de presión va a tener tanto coordenada distinta de 0 en Z, como coordenada distinta de 0 en Y. Entonces tengo que plantear dos ecuaciones, porque no conozco una de las dos excentricidades. Entonces, si yo agarro y planteo, por ejemplo, los puntos A y B, que podría en realidad elegir cualquier par de puntos de mi línea neutra. ¿Por qué elijo A y B? Porque coinciden justo con la sección y yo, como conozco los parámetros de las dimensiones de la sección, puedo hallarlos relativamente de manera fácil. Si yo quisiera elegir un punto que está por acá arriba, podría hacerlo, pero va a ser más engorroso y no tengo ganas de que sea engorroso. Todo tratamos de hacerlo lo más fácil posible. Entonces, conozco las posiciones, las coordenadas de los puntos A y B, y con esas coordenadas agarro y, bueno, nada, es resolver a partir de estos dos puntos, entrar a esta ecuación de acá arriba que acabo de escribir de manera muy prolija, y obtengo la excentricidad en Z y en Y. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Se entiende el procedimiento? ¿Se entiende por qué funciona ese procedimiento? Sí, se entiende. ¿Se entiende bien? Ok. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, si se entiende bien, me pueden decir cómo avanzar para el caso de la línea neutra 6. Vino con retruco el asunto. ¿Qué hacemos? ¿No serían como coordenadas opuestas, digamos, en cada par de ejes? O sea, tipo, cambio la coordenada del eje Y del punto A y mantengo la coordenada Z para hallar un punto de la línea neutra 6, y lo mismo hago con B. Perfecto. Lo que dice Jack, ¿no? Sí, sí. Es que simplemente obtengo las coordenadas de dos puntos pertenecientes a la línea neutra 6, dos puntos que me convenga, en particular el C y el D me convienen, y a partir de esos puntos reemplazo en la ecuación de arriba, esta que está acá, y
tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y obtengo la excentricidad en Z y la excentricidad en Y asociadas al centro de presión 6, que está relacionado con mi línea neutra 6. ¿Ok? Entonces, así es que obtuve esto y esto. ¿Estamos bien con eso? Si hasta acá se entendió, y espero que así haya sido, ahora me gustaría que pensemos un poco cómo unir estos puntos, porque dijimos que a partir de la determinación de los vértices del perímetro del núcleo central, nosotros ya podemos determinar todos los puntos o todo el área que corresponde al núcleo central. ¿Y cómo hago eso? ¿Alguien tiene alguna idea? No sé por qué borré, me equivoqué, no sé por qué borré eso. Bueno, voy a escribir de vuelta. Me gusta perder el tiempo. ¿Alguien se da una idea de cómo obtengo el núcleo central a partir de tener esos vértices? Tenés que unirlos con una línea. ¿Con qué? Con una recta, decís. Claro, unir cada punto con cada centro de presión con una recta y armás como un perímetro. Bien, ¿y por qué me decís eso? Porque sabes que en ese perímetro cualquier punto pertenece al núcleo central. Ok, está bien. Es correcto que lo voy a unir. Ahí veo un chat. Joaquín dice, trazás paralelas a las líneas neutras de cada punto. ¿No era que si intercambiabas el lugar entre los centros de presión y la línea neutra, o sea, como que el centro de presión 2 y el 5, por ejemplo, van a parar a la punta donde se cortan la línea neutra 5 y la línea neutra 2 y se traza como si fuera una línea neutra entre esos dos puntos? Era un principio de intercambio, algo así, de Maxwell. El de reciprocidad. Eso. Sí, viene por ahí el asunto, lo voy a pensar un poquito de otra forma, pero viene por ahí. No entendí mucho lo que dijeron de trazar paralelas a líneas neutras, pero si se entendió como lo explicó Juan y como lo vamos a decir ahora, bueno, no sé, si quien me haya dicho eso, si no lo entiende cómo lo explicamos, me dice. Yo lo que voy a decir es, me voy a agarrar particularmente de un punto, por ejemplo, como ha dicho Juan, de la línea neutra 5 y la línea neutra 2, donde se intersecan. Si me deja dibujar esto sería bueno. Ahí. Ok, estoy ahí. Y digo, ¿qué pasa en ese punto? Si yo tengo una línea neutra que es la línea neutra 2, pasante por ese punto. Ok, tengo esta línea neutra 2, pasante por ese punto. Es generada a partir del centro de presiones 2. Ahora, tengo la línea neutra 5, que también es pasante por ese punto, y tengo el centro de presiones 5. Estamos bien hasta ahí. Lo que estoy haciendo es, para pasar de la línea neutra 5 a la línea neutra 2, es hacer girar esta línea neutra 5, si me deja escribir, línea neutra 5, a la línea neutra 2. ¿Se entiende? ¿No? Estoy haciendo así y voy a ir tomando rectas, líneas o ejes sucesivos que van girando, todos apoyados en el punto ese de abajo, que es donde se intersecan la línea neutra 5 y la línea neutra 2. Entonces voy a tener algo así. Voy a ir barriendo todas esas líneas neutras. Si yo voy barriendo todas esas líneas neutras, yo digo que a partir de una rotación en la línea neutra respecto de un punto, voy a tener una recta por la cual se van a ir moviendo los centros de presiones. Si lo vemos de otra forma,
Si yo entro en la ecuación de arriba, esta de acá, con las coordenadas de este punto respecto del cual yo estoy rotando, es decir, tenemos este punto lo vamos a llamar A, ¿ok? Entonces ese va a ser el punto A. Y yo acá entro con Z, A e I, A. Lo que voy a tener es que tengo una... Lo que voy a tener es una ecuación que me relaciona excentricidades en Z con excentricidades en I de un centro de presión. ¿Lo ven eso? Porque tengo todo dato menos esos dos. Y eso no es más que la ecuación de una recta. ¿Lo ven todos eso? Entonces, en un caso extremo, si pongo el caso de excentricidad en I igual a 0, me encuentro con la excentricidad en Z correspondiente al centro de presiones 2. Si voy a otro caso extremo, bueno, es medio difícil de verlo acá, pero si voy a otro caso, que sería que tengo la excentricidad en I del punto 5 y la excentricidad en Z va a ser también la correspondiente al punto 5. Todos los casos intermedios van a estar, comprendidos entre el punto 5 y el punto 2. No me queda otra, porque es la ecuación de una recta. Tal vez se ve mejor con otro punto, pero si lo entendieron así, está bueno. Eso es porque, perdón, pero eso es porque si roto a la línea neutra respecto a un punto, todos los centros de presiones de todas esas líneas neutras rotadas respecto al mismo punto me generan una línea recta. Me generan que los centros de presiones se vayan moviendo por una recta. Y con esto que estoy diciendo yo acá, lo voy a hacer con otro punto para que se vea un poquito mejor, porque ese de abajo es un poco feo. Ahí, esperen que tengo un chat. No he entendido de rotar. Bien, perfecto. Vamos a hacerlo con otro punto, así se entiende un poquito mejor. Si me deja borrar. Vamos a decir que el punto A va a ser este punto de ahí. ¿Ok? Ese va a ser el punto A. Ese punto A es el punto perteneciente a la sección y pertenecientes a las rectas LN1 y LN4. ¿Ok? Entonces, si yo reemplazo en esta ecuación de acá arribita las coordenadas ZA e IA de mi punto A. ¿Ok? Yo reemplazo eso. Y voy a casos extremos. Digo, bueno, digamos que mi excentricidad en I vale 0. Entonces hallo la excentricidad en Z correspondiente. Voy a obtener ¿qué? La ubicación del centro de presión 1. Ahora, si pongo excentricidad en Z igual a 0, la excentricidad en I que va a surgir, ¿cuál va a ser? ¿La de qué centro de presión? El 4. La del 4. Sí, perfecto. Muy bien. Ahí me lo dijeron también por el chat. Va a ser la del 4. Y si yo agarro y tomo una línea neutra, que lo voy a dibujar con otro color, porque ya está demasiado empastado esto, que pase algo así. ¿Por dónde va a estar? Bueno, no sé exactamente por dónde va a estar, pero yo sé que como ZA e IA son algo conocido, cualquier línea neutra que yo tome que sea tangente a la sección en ese punto A va a cumplir esta ecuación. Y esta es la ecuación de una recta por la que me relaciona la excentricidad en Z y la excentricidad en I. ¿Ok? Entonces yo sé que esa línea neutra va a tener un centro de presión que va a pasar por alguno de los puntos, un centro de presión que va a pertenecer a alguno de los puntos de esa recta que estoy dibujando ahí. ¿Todos lo ven eso? A eso me refería, creo que me preguntó, ¿qué me había preguntado de...? No puedo ver el chat. ¿Qué me había preguntado? Lucas, me había preguntado lo de rotar. Lo que estoy haciendo es rotar respecto a un punto. ¿Por qué roto? Porque así voy viendo todas las líneas neutras sucesivas que perteneciendo a ese único punto, A, me generan un diagrama de tensiones normales de un solo signo en toda la sección. ¿Ok? Y trato de llegar de la línea neutra 1 a la línea neutra 4. ¿Se ve eso? Y a partir de ahí
puedo decir, ok, entonces, bien, entonces obtengo todos los centros de presiones asociados a todas esas líneas neutras que van girando y llegando a la línea neutra 1 a la línea neutra 4. Y esos centros de presiones van a estar pasantes por la recta correspondiente a esta que dibujo acá, que es la que une el centro de presiones 1 con la del centro de presiones 4. Felipe, te escucho. Lo único que quería decir es que si se acuerdan al principio del ejercicio, cuando planteaban estas 6 líneas neutras, en realidad lo que decíamos es que queríamos hallar todas las líneas neutras tangentes a nuestra sección. Todas las líneas neutras tangentes a nuestra sección son infinitas líneas neutras, porque la que dibujó ahí Cristian, esa recta, es una línea neutra tangente a nuestra sección. Lo que habíamos dibujado, estas 6 iniciales, no son todas, son las más características, que no solo son tangentes, sino que tocan en 2 puntos a la sección. Pero esta línea neutra, que le voy a poner un nombre para ser más claro, línea neutra 7, es línea neutra tangente, por lo tanto, el centro de presión asociado a esa línea neutra pertenece al perímetro del núcleo central. Cuando le calculan el centro de presión, cae por ahí. Ese es el centro de presión 7. Y por lo tanto, el centro de presión 7 pertenece al perímetro del núcleo central. Y hacen lo mismo con cualquier recta que rotan alrededor de A. Y al rotar alrededor de A, es decir, todas las líneas neutras tangentes que pasan por A, va a dar un centro de presión contenido en esa recta, por lo que dijo recién Cristian. Lo que están haciendo es hallando las otras líneas neutras tangentes que no quieren calcular el centro de presión de cada una, y para no calcular el centro de presión de estas infinitas rectas tangentes, lo que hacen es usar este teorema de reciprocidad para saber que cualquier línea neutra que pase por A tiene un centro de presión que está contenido en esa recta. Y por eso lo unen con esa recta. No sé si ayudó o mareó más todavía el comentario. Supongo que ayudó, aparte de darle una vuelta de rosca a esto siempre está bueno. Porque creo que a mí me pasó al menos que a partir de entender bien lo que era el núcleo central, entendí mucho mejor lo que es flexión compuesta. Así que también les digo, si tienen alguna duda de esto, pregúntenlo ahora, es el momento, porque nada, acá estamos abarcando todos los conceptos básicamente de flexión compuesta. Yo tengo una duda, perdón. Bien. Sí. Pero la línea neutra 6 no pasa por A, ¿verdad? ¿O sí? No, 6 pasa por este punto, y por eso 6 no pertenece a la recta que dibujé. Ah. ¿Lo ves eso? O sea, 6 justamente a propósito no lo dibujé arriba de la recta, porque 6 no está arriba de esa recta. No, sí, sí. Mientras van empezando preguntas, voy a seguir avanzando y tal vez van surgiendo preguntas en el medio. Gracias. Si yo, por ejemplo, entonces agarro y me paro en otro punto, me encanta cuando esto hace lo que quiere. Me paro en otro punto, por ejemplo, en este que está acá, donde estoy con el puntero láser. Ese punto que estoy haciendo, estoy pasando todas las líneas neutras. Por ahí hay un montón de líneas neutras tangentes, en particular las que van desde la línea neutra 4 a la línea neutra 6, o sea, las que van de acá para acá. Entonces, eso me dice que los centros de presión asociados a todas esas líneas neutras, ¿por qué zona van a pasar? ¿Por qué recta van a pasar? La que uno, uniendo los centros de presión 4 y 6. ¿Ok? Qué feo que está eso, ¿no? Podría poner un poquito más lindo. A ver si me falla el pulso. Una pregunta, los centros de presiones 5 y 6 ya los tenías definidos por las rectas esas que ya habíamos definido y sacado las excentricidades. Exactamente, yo los centros de presiones 1, 2, así hasta 6, los había obtenido a partir de esas rectas
tangentes que pertenecen tangentes a la sección en al menos 2 puntos de la misma. Y luego, Perfecto. a partir de decir, hay infinitas rectas tangentes a los puntos de la sección, pero que pertenecen a un solo punto, obtengo esa recta que me une el centro de presiones 1 con el centro de presiones 4, el centro de presiones 4 con el centro de presiones 6. También podría ser lo mismo para este punto de acá abajo. Claro, y eso que pero sí. poner entre la línea neutra 2 y la línea neutra 4 no puedo, porque ya, si roto la línea 4 ya no sería tangente. Entonces no me delimita el perímetro del núcleo central. No podría, ¿no? Lo que haces es, como en esta línea neutra que dibuja acá, ver las sucesivas líneas neutras siempre tangentes. Sí puedo rotar de la línea neutra 1 así a la línea neutral 4. O puedo verlo al revés, de la línea neutral 4 así a la línea neutral 1. Pero no puedo pasar de acá a acá. Ok, todo depende del sentido de rotación. Sí, sí, sí. Hago un comentario justamente para marear al resto, pero ayudarlo a Gonzalo. Voy a decir algo que no se tiene que hacer, pero básicamente si ustedes calculan la 4, se olvidan de la 6 y pasan a la 2, y después, como se olvidaron de la 6, quieren unir 2 con 4 con una recta así, lo que están haciendo es justamente, todo eso ahí es una recta, y esa recta va a ser la recta que tenga los centros de presión girando alrededor de ese punto. Creo que esto es lo que decía Gonzalo. Pero lo están haciendo mal porque ese punto no es un punto tangente. Entonces, cuando ustedes tiran esta línea neutra, esa línea neutra es una línea neutra cualquiera, no es tangente a tu sección, y por lo tanto le vas a calcular asociado un centro de presión cualquiera que no es parte del núcleo, que no es, es parte del núcleo central, es interno al núcleo central, Claro. que no es perímetro del núcleo central. Esta línea neutra 9, porque yo no sé qué número van, está asociado a ese centro de presión nuevo, existe ese centro de presión, pertenece al núcleo central, porque la línea neutra está por afuera de la sección, pero no pertenece al perímetro del núcleo central. ¿Sí, Gonzalo? Sí, 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 perfecto. Sí, yo tal vez había interpretado mal tu pregunta, pero es muy interesante de eso, que a eso quería llegar un poquito más adelante, que veamos que siempre es necesario que el punto respecto del cual estamos haciendo esa rotación sea un punto que pertenece a 2 líneas neutras y además pertenece a la sección. Si estamos en otro punto como este que decía recién Felipe, o que preguntaba vos, Gonzalo, y yo entendí mal, va a pasar que ese punto, cualquier línea neutra que pase por ahí, lo voy a repetir un poco y si alguien tiene una duda me dice, pero cualquier línea neutra que pase por ahí y que no me corte a la sección, va a ser una línea neutra que me genere tensiones de un solo signo en toda la sección. Eso es correcto. Pero ¿qué va a pasar? Voy a tener líneas neutras un poco más cerca de la sección, entonces ese punto va a estar adentro y no va a estar del núcleo central y no va a estar en el perímetro, que es lo que a mí me interesa hallar. Yo ya sé que todo lo que está adentro pertenece. ¿Ok? Entonces ahora simplemente, bueno, ya sé que si voy viendo pasito a pasito cuáles son las intersecciones entre las líneas neutras y la sección, voy a poder ir uniendo los puntos. Entonces, por ejemplo, la línea neutra 6 se intersecta con la línea neutra 2 y la sección. Entonces voy a unir el CP6 con el CP2. La línea neutra 2 con la línea neutra 5 se cortan en un punto de la sección. Entonces CP2 con CP5. La línea neutra 5 con la línea neutra 3 y la sección. Entonces uno así y lo mismo acá. Ya es medio un trabalenguas. ¿Se entendió todas estas vueltas de roja que le dimos a esto? Es muy importante que lo entiendan más que nada para entender bien cómo funciona todo esto. Ya les digo, como es un tema que abarca todo, flexión compuesta, sí se entiende bien, perfecto. No, te hago una pregunta. Sí, esas dale. líneas neutras que estamos sacando, ¿las tenemos que sacar de forma analítica o así sabiendo más o menos cómo unimos los puntos, mirando que sean tangentes a la sección, alcanza? Te voy a preguntar cómo es que hice yo para llegar a esto.
en algún momento planteé una línea neutra de una forma analítica. No, pero como habías dicho lo de lo de usar esa ecuación en un momento, por eso te pregunto. Claro, ok, perfecto. No, yo estas líneas neutras, que son los casos extremos, las planteo de modo tal de que pertenezcan a, que sean tangentes a la sección en al menos 2 puntos y ya, las planteo de forma cualitativa si querés, pero no es necesario que las plantee a partir de una ecuación. Eso no es necesario. Yo con saber cómo es la línea neutra voy a conocer algunos de sus datos. Por ejemplo, para la línea neutra 4 yo sé que su I4 es menos B1 sobre 2. Entonces con eso entro a esta ecuación de acá y obtengo las coordenadas del centro de presión 4. ¿Ok? Pero yo la planteé de manera cualitativa en función de cómo es mi sección. Ok, genial, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta sobre este tema? De mientras voy avanzando, pues me queda una filmina. Entonces, bueno, esto es lo que estuvimos hablando. Las infinitas líneas que pivotean respecto a los vértices generan los infinitos puntos entre los vértices del núcleo central. Ok, eso es lo que estuvimos hablando por bastante tiempo. Entonces, el núcleo central me queda definido por toda el área que se encuentra dentro de ese perímetro que marcamos en la filmina anterior. Y es importante notar que el baricentro siempre pertenece al núcleo central, por lo que dije al principio de la clase, que es el caso extremo en el cual si aplico una fuerza así justo en el baricentro, tengo solamente fuerza normal. Entonces tengo todas tensiones del mismo signo, en particular de misma magnitud también. Que es esto mismo que dice acá.